seguimos en la pregunta 10 de nuestro Catecismo Bautista. Y la semana pasada, mis hermanos, nuestro hermano Lalo expuso acerca de la Trinidad de nuestro Dios. Y hoy empezamos, hermanos, sobre un tema muy importante acerca de los decretos de nuestro Dios. Nosotros vivimos, hermano, bajo los decretos de nuestro Señor, y es de vital importancia que nosotros entendamos esto. Lea conmigo, hermano, ¿cuál es la pregunta fuerte que dice? ¿Qué son los decretos de Dios? Y nuestro hermano Benjamin Kitch, cuando hizo este catecismo, responde: los decretos de Dios son su propósito, ¿desde cuándo? Eterno, conforme al consejo de su voluntad, según el cual, para su propia gloria, ha predestinado todo ¿qué? Todo lo que ha de suceder. El decreto, como dice aquí, hermano, es el propósito de nuestro Señor, bajo el consejo de su voluntad, de su deseo, de sus pensamientos, y que es para su gloria, y que Él ha predestinado todo lo que ha de ¿qué? Suceder. Y este punto, hermano, se va desarrollando de una manera muy progresiva. Nuestro hermano Benjamin Beddon, cuando escribe estas preguntas complementarias, hace la siguiente: ¿ha predeterminado Dios todos los eventos futuros? Decimos que sí, y la palabra del Señor en Efesios 11 nos dice: sí, Él obra todas las cosas conforme a ¿qué? Al consejo de su voluntad. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que acontece, todo lo que viene, ha sido decreto absoluto ¿de quién? Del Señor. Él ha determinado todo. Esto nos quiere decir, hermano, Dios no es quien prevé las cosas como si las supiera. Él las sabe porque nuestro Señor las ha decretado. Así es como acontecen todas las cosas. Siguiente pregunta. Entonces, ¿nada viene por azar o por casualidad? ¿Qué decimos? No. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Es algo muy interesante ver esto, porque mucha gente ha tomado o mal parafraseado un texto de la Biblia y llegan a decir muchas veces que el hombre propone y Dios ¿qué? Dispone. Y es algo, hermano, que tomaron de la Biblia y que lo han tergiversado en un sentido. Pero aún, hermano, que el Señor quiera, el ser humano quiera disponer algo, aún esa disposición, aún ese deseo, ha sido un decreto de nuestro Señor. ¿Tú escogiste qué te ibas a poner esta mañana? Sí escogiste voluntariamente. Pero ¿quién ha decretado que eso sucediera? Nuestro Dios. Cada palabra que nosotros hemos dicho, todo ha sido porque nuestro Señor lo ha decretado. ¿Qué seguimos? Dice: ¿se extienden los decretos de Dios a la conducta de los hombres buenos? Sí. Y dice aquí, citando Efesios 2:10, que los creyentes fueron creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ninguno de nosotros, cuando hacemos algo correcto o bueno, nos podemos jactar, porque aquello que ha de acontecer sucede porque el Señor lo ha mandado. Tú y yo hacemos lo que el Señor ha determinado. Esto es algo muy claro. Dice después: ¿y se extienden los decretos de Dios a su salvación? Sí. ¿Por qué eres salvo? Dice el texto en Romanos 9:23, son vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Hermano, esto es algo maravilloso, porque estamos bajo estos decretos de nuestro Santo Señor, de que nosotros hemos sido salvados no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, y dice la palabra, sino por su misericordia. Pero ¿sabes qué? También por su bendito y santo decreto, porque Él de antemano nos preparó para su gloria. ¿Se extienden los decretos de Dios a la conducta de los hombres malvados? ¿Y qué dice? Sí. Y aquí hay algo claro. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:23, a Jesucristo, cuando fue entregado, dice: entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis.
Y aquí hay algo claro que quiero enfatizar, mis amados hermanos. Nuestro Dios ha decretado todo lo que ha acontecido, pero nuestro Dios no es el responsable de la maldad humana. Esto es algo que muchas veces se complica y es muy difícil de entender para nosotros, pero el Señor aquí está diciendo que Cristo fue capturado, fue entregado, fue asesinado, porque ya era el decreto que así pasara. Pero nuestro Señor no fue quien lo crucificó, nuestro Señor no fue quien lo aborreció, nuestro Señor no fue quien lo mató, sino que Él decretó que esto ocurriera, pero obró sobre la maldad de aquellos seres humanos malvados y pecadores. Amén. También tenemos después esto, hermano, dice, y se extienden los decretos de Dios, ¿a qué? A su destrucción. ¿Cuál es la respuesta? Sí, los cuales desde mucho antes estaban marcados para la condenación. Mucha gente, cuando nosotros entramos a esta pregunta y dicen, bueno, entonces si el Señor va a destruir a los pecadores, entonces los pecadores no tienen libertad. Hay dos cosas muy interesantes que debemos de ver, y uno es la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana. Soberanía de Dios y ¿qué? Responsabilidad humana. Justamente los seres humanos son condenados, ¿por qué? Porque han pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Voluntariamente el ser humano, que es esclavo del pecado, desea hacer lo malo, desea pecar, aborrece a Dios naturalmente. Dios entonces, en su decreto, castiga aquella maldad. Por eso lo que dice aquí, los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación. Es lícito que los hombres cavilen, a esto se refiere, pensar, murmurar, incluso enojarse sobre los decretos de Dios. ¿Qué respondemos? No. Mi amado hermano, ¿tú eres o has escuchado esa frase que dice que sea lo que Dios quiera? ¿Sí? ¿Sí la has escuchado? ¿Qué podríamos pensar muchas veces de eso, hermano? Se oye piadoso, se oye bueno. Sin embargo, muchas veces nosotros, hermano, no entendemos que estamos bajo ese decreto de Dios. ¿Te imaginas creyentes verdaderos que en el tiempo del huracán se fueron a Acapulco? Vamos a disfrutar nuestras vacaciones, y si el Señor quiere vamos a disfrutarlas. ¿Quiso el Señor que las disfrutaran? No. Y por eso la pregunta que hace nuestro hermano Benjamin Beddon es algo muy importante. Dice, ¿es lícito que los hombres cavilen, murmuren o hagan? Y dice, no, no podemos hacer eso. ¿Por qué razón? En la segunda pregunta nos dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Hermano, el Señor es dueño de la creación. La creación le pertenece ¿a quién? A Él. Por tanto, no hay nadie que a nuestro Dios le pueda decir qué haces o por qué lo haces. Si hubiera un poder superior a nuestro Dios estaría subordinado, pero nuestro Dios no está subordinado. Nosotros dependemos de Él, nos movemos en Él, somos de Él. Lo que a nosotros nos acontezca, hermano, entonces es por designio de su voluntad. Por eso este texto es muy claro y nos dice que no tiene el alfarero derecho sobre el barro. Si has visto esos videos, los alfareros empiezan y está como trompo girando, y de repente ven y una imperfección se les sale. ¿Qué hacen los alfareros? ¿Acaso ves que la masa con el barro le diga, oye, ¿por qué me tiraste? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué me estás metiendo al horno de esta manera? Muchas veces, hermano, nosotros queremos ser barro rebelde, hermano, que quiere rebelarse contra el decreto de nuestro Señor. Amén. La segunda parte de esta pregunta, de esta clase, hermano, habla acerca de los atributos de los decretos. Ya vimos acerca de nuestro Dios, de qué son los decretos, de hasta dónde extienden los decretos, de que no podemos nosotros murmurar, hablar o quejarnos incluso de esos decretos. Pero en esta parte, hermano, tenemos esos atributos divinos de los decretos que Dios le da. Y la primera pregunta que hace nuestro hermano Benjamin Beddon es, ¿son los decretos de Dios soberanos y libres? Sí.
¿Qué significa soberano? Bueno, un gobierno total y libre, que él puede hacer lo que quiera con esos decretos. Dice, sí, en Efesios 1:5, conforme al beneplácito ¿de qué? De su voluntad, porque él quiso. Hermano, ¿tú tienes hermanos o eres hijo único? Bueno, ven si medita eso. Pero tú naciste en la familia que naciste, con los hermanos que tuviste, en el país que tú quisiste, que Dios quiso, justamente por eso, porque Dios así lo decretó. Nosotros, dice este texto, que es conforme al beneplácito de su voluntad. Y otra pregunta nos dice, ¿esos decretos son eternos? Sí. ¿Por qué? Habla aquí acerca de la salvación, pero esto se extiende a todos los decretos. En Efesios 1:4 dice, porque nos escogió en él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, antes de que dijéramos incluso una palabra, antes de que siquiera existiera la materia, Dios ya había decretado todo. Amén. Sus decretos son infinitamente sabios, y respondemos, sí. Fíjese lo que dice Efesios 3:10 y 11, la infinita sabiduría de Dios conforme al propósito eterno. En nuestro Dios no hay cosas por azar, en nuestro Dios no hay cosas que salgan de chispazo, en nuestro Dios son cosas que muestra la total sabiduría de nuestro Dios. Una inteligencia que sobrepasa la inteligencia misma, mis hermanos. Nosotros, hermano, podríamos ver y conocer las cosas de este mundo, pero nuestro Dios en la eternidad pasada decreta que todo acontezca y ocurra. Dice la siguiente pregunta, ¿son sabios? Sí. ¿Son santísimos los decretos? Sí. Y Benjamin Medom toma Isaías 25:1 y dice, tus consejos antiguos son verdad y ¿qué? Y firmeza. Hermano, ¿te has equivocado en planear algo alguna vez? ¿Te has equivocado en desear algo tal vez? En decir, es que pensé que iba a acontecer de esta forma. Bueno, hermano, en nuestro Dios no hay eso. Nuestro Dios es perfectamente sabio y sus decretos son perfectamente sabios, que acontecen de la forma que nuestro Santo Señor quiere. La guerra de Ucrania no se le salió de las manos. La guerra con Israel no se salió de las manos. Los huracanes no se le salieron de sus manos. Nuestro Dios, con toda su santidad, con toda perfección, con esa santidad, es correcto lo que nuestro Dios decreta. Amén. Son impenetrables e inescrutables, es decir, imposibles de comprender más allá de nuestro entendimiento. Y nosotros respondemos, sí, es imposible, dice el texto. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí en Romanos 11:34, antes de ya concluir con iniciar con el capítulo 12, hace una alabanza a nuestro Dios acerca del plan maravilloso de la redención, y él alaba a nuestro Dios y dice, esto es sorprendente de verdad, esto es maravilloso, y hace esta pregunta que debemos hacérnoslo siempre, hermano, siempre. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? La siguiente pregunta acerca de esos decretos, ¿son absolutos e inmutables? Sí, no cambian, hermano. Si Dios aconteció que algo suceda, a pesar de que tú y yo nos quejemos, luchemos, acontecerá. Acontecerá. Por más, hermano, que los seres humanos planeen, busquen, hagan, todo ya está decretado y nada puede parar la voluntad de nuestro Dios. Y lee Job 23:13 que dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie puede cambiar la voluntad de nuestro Dios. Aún estar aquí, hermano, es su bendita y santa voluntad. Amén. Dice la siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito de estos decretos? ¿Han sido establecidos para su propia gloria? Sí. Esto es importante, hermano. Dios traza sus decretos
Dios traza su plan soberano, no conforme a nuestros propósitos, no conforme a nuestras ideas, no conforme a nuestros pensamientos, sino para su gloria. Es algo interesante, hermano, que nosotros podríamos considerar o pensar o ver incluso, y decía nuestro hermano Paul Washer, acerca de una flor que existe en medio de un bosque que nunca ha sido pisado por el ser humano. Y nosotros podríamos decir, ¿cómo esa flor glorifica a Dios si ningún ser humano la ve? Bueno, esa flor glorifica a Dios porque la ve Dios, porque Dios ha decretado que esté ahí. ¿Por qué? Porque todo es para su gloria. La destrucción del impío es para su gloria. La salvación de los creyentes es para su gloria. La destrucción del mundo cuando Cristo venga es para su gloria. Aún esta esperanza que tenemos en que la gente pueda salvarse sigue siendo para su gloria. Amén. Seguimos con la siguiente parte. ¿Se han cumplido todos los decretos de Dios? ¿Qué respondemos? No. ¿Por qué? Porque todavía no acontece todo, hermanos. Dice la palabra del Señor, Él declara desde la antigüedad, desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Aún no sabemos ni tenemos conocimiento qué acontecerá el próximo año, hermano. Aún no se ha ejecutado, no se ha cumplido, pero el Señor ya sabe porque Él ha decretado qué acontecerá. Amén. Pero, ¿se cumplirán todos esos decretos? Sí. Ciertamente, dice Isaías 12:24, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Todo será como el Señor ha mandado. Siguiente pregunta, ¿ocurrirá algo que Dios no haya decretado? No. Si esto pasara, Dios no sería Dios, hermano. Dios no sería Dios. Y dice la palabra en Lamentaciones 3:37, ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿Qué es lo que dice aquí Eclesiastés? Bueno, Lamentaciones, perdón. Jeremías aquí está hablando acerca de la destrucción de todo, de su ciudad, de todo. Y él está diciendo que Dios habla, así sucede, y nada va a acontecer sino lo que Dios ha dicho. Amén. ¿Deberíamos sentir curiosidad por conocer los decretos divinos? No. Dice, las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Hermano, es imposible tratar de comprender los decretos de Dios. Esto me recordaba mucho aquella historia que cuentan supuestamente de Agustín de Hipona, que un día estaba caminando sobre la playa, hermanos. Y dice que él estaba hablando, meditando acerca de la Trinidad y que pues se enojaba porque no comprendía la Trinidad. Llega a cierto lugar y hay un niño que está haciendo un hoyo en la arena y está trayendo agua con una cubeta a ese hoyo. Y le dice, Agustín, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy tratando de pasar el agua del mar a mi agujero. Y él le dice, esto es imposible. Y el niño contesta, pues también es imposible que tú con tu mente trates de entender la Trinidad. Así nos vemos muchas veces cuando queremos tratar de entender los decretos de Dios. Nosotros muchas veces decimos, Señor, es que no entiendo por qué. Hermano, no necesitamos entender por qué acontecerán las cosas. Jamás podríamos entenderlo, hermano. Jamás. Ahora, y eso, otra cosa, hermano, Dios ni siquiera tiene la obligación de revelarnos sus decretos. No tenemos ese poder, esa autoridad, esa jerarquía. Somos simple barro. Amén. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, los preceptos de Dios y no sus decretos ¿son la regla de nuestra conducta? ¿Qué decimos? Sí. Dios no ha querido revelar sus decretos o por completo, pero ¿sabes qué se ha querido revelar? Su bendita voluntad. Es decir, lo que tú y yo debemos hacer. Como creyentes, la palabra del Señor sí nos dice que debemos hacer todo aquello que comprendemos, todo aquello que se nos ha sido especificado, que debemos de comprender, es la voluntad de Dios y debemos seguir, hermanos, aquello que Él ha mandado. Dice el Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas nos pertenecen ¿a quién? A nosotros. ¿Qué cosas sí entendemos? Cosas prácticas. ¿El ser humano debe de arrepentirse? Sí.
El creyente y los seres humanos deben tener fe en Cristo. El esposo debe de amar a la esposa. Los hijos deben de obedecer a sus padres. Son cosas, etcétera, hermano, que Dios sí ha querido revelarnos por completo. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Nuestro Dios ha decretado todo y repetimos, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno conforme al consejo de su voluntad, según el cual, para su propia gloria, ha predestinado todo lo que llega a suceder. Amén.